¿Cuántas veces te has acostado con el corazón apretado, sintiendo que ya no puedes más? Y aún así, al día siguiente, te levantas fingiendo que todo está bien. ¿Cuántas veces has dicho, confío en Dios, pero por dentro estás hecho pedazos? Hay dolores que nadie ve, cargas que callamos y preocupaciones que se nos pegan al alma como si fueran parte de nosotros, pero no lo son. ¿Y si te dijera que esa angustia que llevas en el pecho no es parte de tu identidad, sino una opresión silenciosa que el enemigo ha usado para robarte la paz? ¿Y si hoy pudieras descubrir un secreto espiritual oculto en las Escrituras? Un principio que tiene el poder de devolverte la calma, restaurar tu esperanza y enseñarte a vivir en plena confianza en un Dios que no improvisa, que no abandona y que nunca pierde el control. Porque sí, existe algo que muchos creyentes aún no han entendido. El verdadero descanso no llega cuando todo se arregla, sino cuando decides soltarlo todo en las manos del Padre. Y es ahí donde comienzan los milagros invisibles, donde tu corazón empieza a respirar de nuevo. En este video vamos a revelar una verdad que puede transformar tu vida desde adentro, una enseñanza que muy pocos conocen, pero que cuando la haces tuya, te saca del miedo y te introduce en una fe que te sostiene de verdad. Vamos a hablar de confianza, de rendición, de cómo vivir una fe real, práctica, que te abraza cuando todo se tambalea. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a descubrir que hay una llave espiritual que puede abrir la puerta a tu paz. Una llave que no se compra, pero se activa cuando decides confiar. Y quizás, solo quizás, hoy sea el día que tu alma lleva tanto tiempo esperando. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a algo sencillo, pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: paz en Cristo. No lo hagas por rutina, hazlo como un acto de fe, como una señal de que estás soltando el control, de que estás listo para dejar de cargar lo que no te corresponde. Es tu manera de decirle al cielo: confío, aunque no entienda. Dale me gusta a este video si sientes que Dios te está hablando. No lo haces solo por apoyar, lo haces porque ese clic puede hacer que este mensaje le aparezca a alguien que hoy, en este mismo instante, está llorando a solas, pidiendo una señal. Y tú puedes ser parte de esa respuesta. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Este canal no es solo un canal, es un altar. Un lugar donde Dios sigue hablando, donde muchos han encontrado dirección, donde hay una comunidad que ora, que escucha, que camina junta, y tú ya formas parte de eso. Quiero que lo tengas claro, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que lleva tiempo esperando por ti. Así que no te vayas, no te distraigas. Este no es un video más. Es un encuentro divino con tu alma. Respira hondo, porque lo que viene puede cambiar tu forma de vivir la fe para siempre. Vamos a comenzar. Número 1. Cuando la preocupación se vuelve un ídolo silencioso. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces al día piensas en lo que podría salir mal? ¿Y si esa preocupación constante ya no es solo una emoción, sino un ídolo que estás alimentando sin darte cuenta? Sí, dije ídolo, porque aunque suene fuerte, lo que ocupa constantemente nuestro pensamiento, lo que domina nuestro corazón y dirige nuestras decisiones, se convierte en una especie de altar donde depositamos nuestra fe. Y lo peligroso es que muchas veces ese altar no tiene el nombre de Dios, sino el de la ansiedad, el miedo al futuro o el control desesperado de todo. El problema de la preocupación no es solo emocional, es espiritual. Cada vez que le damos más espacio a nuestras angustias que a la voz de Dios, estamos cediendo territorio sagrado en nuestra mente. Nos volvemos expertos en imaginar desgracias y amateurs en recordar promesas.
Hay una forma muy sutil en la que el enemigo opera. No necesita destruir tu fe de golpe, solo necesita distraerte. Que tu fe esté enfocada en las facturas, en el diagnóstico, en lo que falta, en lo que podría pasar mañana. Mientras tanto, Dios está hablando, pero la interferencia del miedo es tan alta que ya no escuchas. Imagina un barco navegando en plena tormenta. El capitán tiene todos los instrumentos necesarios para mantenerse firme en el rumbo. Pero de repente, en vez de mirar el radar, empieza a concentrarse solo en las olas, en el viento, en los truenos. Poco a poco, se paraliza. El barco no se hunde por la tormenta, sino porque el capitán dejó de mirar lo esencial. Así es tu mente cuando dejas de mirar a Dios y empiezas a mirar únicamente tus problemas. Y si hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte a soltar ese timón que no sabes manejar, y si confiar en Dios no significa ignorar tus responsabilidades, sino aprender a delegarlas al único que puede con todas ellas. Dios no te creó para ser el sostén de todo. No te diseñó para cargar con la presión del universo sobre tus hombros. Él mismo dijo: «Echad sobre mí toda vuestra ansiedad, porque yo tengo cuidado de vosotros». Pero no basta con saberlo, hay que practicarlo, porque la preocupación se convierte en un hábito, y como todo hábito, necesita ser desmantelado con acción repetida y consciente. Aquí es donde entra la confianza en Dios, pero no una confianza pasiva, de esas que se dicen con los labios pero no se sienten en el alma. Hablo de una confianza que se vive, que respira en cada decisión, que se levanta contigo en la mañana y te acompaña hasta que cierras los ojos en la noche. Una confianza que transforma el «¿qué voy a hacer?» en un «sé que Él ya está haciendo». ¿Sabías que los neurocientíficos han descubierto que los pensamientos repetitivos generan rutas neuronales fijas? Es decir, cuanto más te preocupas, más entrenas a tu cerebro a reaccionar con temor ante cualquier situación. Pero cuando eliges confiar en Dios, aunque al principio parezca artificial, estás reentrenando tu mente para que su primera respuesta no sea la ansiedad, sino la fe. La ciencia confirma lo que la Biblia dijo hace siglos. No es casualidad. Por eso, hoy quiero invitarte a algo más profundo que solo dejar de preocuparte. Quiero animarte a que empieces a rendir cada pensamiento, a que pongas nombre a tus temores y los lleves a los pies de la cruz, literalmente. Di: «Señor, hoy te entrego esto que no entiendo, te entrego esta situación que no controlo, te entrego lo que me supera, porque sé que no me supera a ti». Hazlo en voz alta si puedes, porque las palabras tienen poder cuando vienen desde la fe. No eres débil por preocuparte, eres humano, pero también eres hijo de un Dios invencible, y eso significa que no estás solo en esta lucha. Él no te culpa por preocuparte, pero tampoco quiere verte encadenado a eso. Hoy, Él extiende su mano no para juzgarte, sino para decirte: «Ven, yo me encargo». Tal vez nadie te enseñó a soltar, tal vez creciste creyendo que si no lo resolvías tú, nadie lo haría. Pero Dios no funciona como el mundo. Él no necesita que todo esté en orden para actuar. De hecho, suele obrar precisamente cuando todo parece perdido, porque ahí es donde brilla su gloria y no la nuestra. ¿Puedes imaginar lo que sería vivir con una mente en paz? ¿Puedes visualizar un corazón que descansa, no porque todo esté resuelto, sino porque confía ciegamente en quien todo lo sostiene? Eso es lo que el Señor quiere darte hoy. No una solución mágica, sino una transformación real, desde dentro. Y aquí es donde el viaje apenas comienza. Número 2. El engaño del control. Cuando creer no es suficiente. ¿Cuántas veces has dicho que confías en Dios, pero al final del día te sientes igual de agotado, igual de estresado, igual de vacío? ¿Será que, sin darte cuenta,
Estás diciendo que confías, mientras tu alma grita lo contrario. Es fácil decir confío en Dios, pero otra cosa es soltar de verdad lo que no puedes manejar. El problema no es falta de fe, es exceso de control. Muchos creyentes están atrapados en una contradicción invisible. Oran para que Dios tome el control, pero apenas se levantan del lugar de oración, lo retoman ellos mismos. Y es que en lo profundo de nuestro corazón hay una lucha no resuelta entre la fe y el deseo de tener todo bajo control. Queremos confiar, pero también queremos garantías. Queremos descansar, pero sin soltar las riendas. Y ahí es donde empieza el desgaste espiritual. Imagina que estás intentando dormir mientras sostienes con tus brazos extendidos una roca pesada sobre tu pecho. Cada minuto que pasa duele más. Sabes que necesitas descansar, sabes que podrías soltarla, pero tu mente te dice, ¿y si la dejo caer y se rompe todo? Así es vivir sin soltar, así es vivir creyendo, pero sin confiar de verdad. Y es aquí donde la enseñanza se pone profunda. Creer en Dios no siempre es confiar en Dios. Hay personas que creen que Dios existe, que lo aman, que conocen sus promesas, pero siguen viviendo como si todo dependiera de ellos. La fe genuina no solo cree que Él puede, confía en que Él lo hará, en su tiempo, a su manera, aunque eso implique no tener el control. ¿Te has preguntado alguna vez si tu necesidad de controlar todo es una forma disfrazada de desconfianza en Dios? ¿Y si ese exceso de control está cerrando puertas que solo se abren con rendición? La Biblia no nos llama a ser los administradores del universo, nos llama a ser hijos, y un hijo no tiene que entender todo para sentirse seguro. Solo necesita saber que su padre está ahí. Es curioso cómo incluso la ciencia ha comenzado a respaldar esta realidad espiritual. Estudios recientes en psicología han demostrado que las personas que desarrollan una confianza trascendental, es decir, que creen que hay una fuerza superior cuidando de ellos, sufren menos ataques de ansiedad, tienen mayor estabilidad emocional y enfrentan los cambios de la vida con mayor serenidad. El cuerpo humano reacciona con alivio real cuando siente que ya no está solo en la carga. ¿No es eso exactamente lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar? Jesús lo dijo de una forma tan simple que casi da miedo no entenderlo. No os afanéis por vuestra vida. No fue una sugerencia. Fue una instrucción directa, porque el afán no solo roba la paz, también es una señal de que aún no hemos entregado completamente el timón. Y aquí quiero hablarte con el corazón. Dios no se impresiona por tu esfuerzo de mantener todo bajo control. Él no quiere ver cuán fuerte puedes ser por ti mismo. Él quiere ver si estás dispuesto a ser débil, para que su fuerza se perfeccione en ti. Soltar no es fracasar, soltar es confiar. ¿Qué pasaría si hoy decides soltar aquello que te está desgastando en silencio? ¿Qué pasaría si dejas de correr tratando de arreglar lo que solo el cielo puede transformar? Muchos están tan ocupados tratando de sostener sus propias vidas que no tienen tiempo para vivirlas. Tratan de mantener el orden perfecto, el plan perfecto, el futuro perfecto, mientras su presente se desmorona poco a poco. ¿Y sabes qué? El enemigo celebra cada vez que eso pasa, porque mientras tú estás entretenido en sostenerlo todo, estás perdiendo lo esencial, intimidad con Dios. Dios quiere darte algo más grande que soluciones. Quiere darte paz en medio de lo que aún no entiendes. Pero para recibirla, necesitas hacer un acto radical de rendición. Imagina que vas conduciendo por una carretera oscura y alguien te dice, baja la velocidad, apaga las luces y sigue avanzando. Suena peligroso, ¿cierto? Pero ahora imagina que quien te lo dice es Dios, porque eso es confiar, seguir caminando,
aunque no veas nada, seguir orando aunque no sientas nada, seguir esperando aunque nada cambie, sabiendo que Él está al mando. Hoy el Señor no solo quiere que creas en Él, quiere que confíes, que sueltes, que descanses, porque la verdadera paz no llega cuando todo se acomoda, sino cuando tú decides que ya no necesitas entenderlo todo para seguir adelante. Confía, porque cuando sueltas lo que no puedes controlar, tus manos quedan libres para abrazar lo que Dios sí tiene preparado para ti. Número 3. La fe no se siente, se decide. ¿Alguna vez has sentido que tu fe se ha debilitado simplemente porque no sientes a Dios como antes? ¿Te has preguntado si realmente estás caminando en fe o solo en emociones disfrazadas de espiritualidad? La verdad es que muchos creyentes han confundido la fe con una emoción, cuando en realidad la fe es una decisión. Y eso cambia absolutamente todo. Cuando el mar está en calma, levantar las manos y decir, confío en ti, Señor, parece natural. Pero la verdadera fe no se forja en las aguas tranquilas. Se construye en la oscuridad, cuando no hay señales, cuando el silencio de Dios se vuelve ensordecedor, y aún así eliges seguir caminando. Es en esos momentos donde se revela quién confía y quién solo sentía bonito. No estás mal por no sentir a Dios todos los días. Eso no te hace menos espiritual. Es más, muchas veces los mayores actos de fe nacen precisamente en los momentos donde menos lo sientes, pero más lo decides. Porque la fe no es una emoción que te abraza, es una convicción que tú abrazas, incluso cuando nada parece tener sentido. Imagina un agricultor que siembra su semilla en la tierra seca. No ve brotes, no hay lluvia, y el sol parece quemarlo todo. Sin embargo, cada mañana se levanta, riega, cuida y espera. ¿Está loco? No. Tiene fe. Cree en lo que aún no ve. Así es el corazón del creyente. No necesita sentir que la tierra vibra bajo sus pies para saber que la semilla está viva. ¿Y si Dios está más presente en tu vida ahora, en este silencio que estás viviendo, que en esos días donde todo parecía fluir? ¿Y si el verdadero crecimiento está ocurriendo justo donde tú crees que no está pasando nada? Mira, incluso la ciencia ha identificado que el cerebro humano se transforma cuando persiste en decisiones repetidas, aunque no estén acompañadas de emoción. Es lo que se conoce como neuroplasticidad por repetición consciente. Traducido al lenguaje espiritual, cuando eliges confiar una y otra vez, aunque no lo sientas, tu alma está madurando, tu carácter se está alineando y tu mente está aprendiendo a vivir desde la fe y no desde la sensación. Porque Dios no está buscando adoradores que solo le canten cuando lo sienten cerca. Está buscando hijos que le crean cuando todo a su alrededor grita que no tiene sentido. ¿Puedes creer que Él sigue obrando aunque tú no lo veas? ¿Puedes confiar cuando la oración no es respondida, cuando la promesa se tarda, cuando el milagro aún no llega? Si puedes hacerlo, entonces estás entrando a un nivel más profundo de fe. Estás dejando de ser un creyente emocional para convertirte en un adorador verdadero. Uno que no depende de sensaciones, sino de convicciones. Y eso es poder espiritual real. El enemigo lo sabe. Por eso intenta mantenerte atrapado en un ciclo de emociones. Si un día te sientes fuerte, cree que ganaste. Pero si al día siguiente estás débil, quiere hacerte creer que fracasaste. Pero cuando tu fe está basada en una decisión firme, no en tu estado de ánimo, ya no hay grieta por donde pueda colarse la duda. Recuerda esto. La fe no se basa en lo que sientes, sino en lo que sabes del carácter de Dios. Y si sabes que Él es fiel, entonces no importa cómo te sientas, puedes confiar, puedes avanzar. A veces Dios no cambia la situación, porque está usando la situación para cambiarte a ti. Y cuando eso pase,
Cuando veas que has llegado a lugares donde antes te paralizabas, vas a entender que este momento, este silencio, esta lucha, era solo el entrenamiento para una fe inquebrantable. Así que si hoy no sientes nada, aún puedes creer. Y si eliges creer, aunque no sientas, estás caminando como caminó Abraham, como caminó Moisés, como caminó Jesús mismo en Getsemaní, cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy, esa misma fe te está esperando. Y todo comienza con una elección. Decido confiar aunque no lo sienta. Decido seguir aunque no vea el camino. Decido creer, porque Él es fiel, incluso cuando yo estoy roto. La fe no se siente, se decide, y esa decisión puede cambiar tu historia. Número 4. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. ¿Te ha pasado que oras, clamas, suplicas y parece que Dios guarda silencio? ¿Alguna vez has sentido que cuanto más buscas a Dios, más distante parece estar? Muchos creyentes han sido tentados a dudar justo en ese punto, cuando oran con todo su corazón y no reciben respuesta. Y la pregunta más dolorosa que nace es: ¿por qué Dios no me responde si sabe cuánto lo necesito? Pero hoy quiero revelarte una verdad que el enemigo no quiere que entiendas. El silencio de Dios no es un castigo, es una estrategia. Cuando Dios guarda silencio, no se ha ido, no te ha abandonado. Está preparando algo que tus sentidos aún no pueden captar. Piénsalo así: cuando un maestro está aplicando un examen, no habla. No porque no esté presente, sino porque es el momento en que el alumno debe demostrar lo aprendido. Así es Dios contigo. En medio de tu proceso, Él guarda silencio no para alejarse, sino para que tu fe madure, para que lo busques por convicción y no solo por emoción. Su silencio es el espacio donde tu fe se estira, donde tu carácter se pule y tu confianza se vuelve real. Y si el silencio que estás escuchando es, en realidad, el eco de un milagro que está en camino. Y si ese aparente vacío es el telón cerrado antes de que Dios revele el acto principal de su propósito para tu vida. La Biblia está llena de silencios divinos. A Abraham le prometieron un hijo, pero pasaron años sin respuesta. José tuvo sueños de grandeza, pero terminó en un pozo, luego en prisión, sin explicaciones. Jesús mismo, colgado en la cruz, gritó: ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, en todos esos silencios, Dios estaba trabajando de formas invisibles pero gloriosas. Es precisamente en esos momentos donde Dios no habla que tu alma se vuelve más sensible a escuchar lo que realmente importa. No lo que quieres oír, sino lo que tu espíritu necesita recibir. Él está afinando tu oído espiritual, enseñándote a reconocerlo incluso cuando no lo ves moverse. Y aunque parezca contradictorio, el silencio de Dios muchas veces es una prueba de confianza, como si Él preguntara: ¿seguirás creyendo aunque no te dé señales? ¿Me seguirás buscando aunque no escuches mi voz? Esto no se trata de ignorarte, se trata de fortalecerte. Desde la ciencia hay algo fascinante. El cerebro humano, cuando se expone a periodos de silencio profundo, entra en un estado de regeneración y restauración que ninguna otra actividad puede provocar. El silencio activa áreas del pensamiento profundo, de la creatividad, de la introspección. Y si el silencio humano tiene ese poder, imagina el silencio divino. ¿Cuántas cosas está restaurando Dios en ti mientras sientes que Él no responde? Tal vez ahora mismo estás en una sala de espera celestial. Y como en cualquier sala de espera, no hay entretenimiento, no hay distracciones, solo silencio. Pero lo que no ves es lo que ocurre detrás de la puerta. Ángeles moviéndose, puertas abriéndose, corazones siendo tocados, escenarios siendo preparados. Dios está trabajando.
y tú estás siendo preparado para recibir lo que hoy aún no estás listo para manejar. Puedes confiar en Él, incluso cuando su respuesta es un susurro invisible. Estás dispuesto a permanecer firme, no porque sientes, sino porque crees que su silencio también es parte del plan. Porque así como un padre guarda silencio cuando quiere que su hijo aprenda a caminar solo, Dios te está dando espacio para crecer, para aprender a confiar sin depender, para desarrollar una fe madura que no se derrumba con el primer viento. Hoy te digo con autoridad espiritual y con ternura pastoral, no confundas el silencio de Dios con su ausencia. Él está más cerca de lo que imaginas, está cuidando cada detalle, está observando con amor y en el momento exacto hablará. Y cuando lo haga, todo lo que hoy no entiendes cobrará sentido. Así que no te detengas, no te desconectes, no abandones tu oración, porque el silencio de hoy puede ser el preludio del testimonio que mañana cambiará tu vida para siempre. Espera en Él, confía en su silencio, porque detrás de ese silencio hay gloria en preparación. Número 5. Soltar no es perder, es liberar espacio para lo eterno. ¿Qué pasaría si aquello que tanto temes soltar es exactamente lo que te está impidiendo recibir lo nuevo de Dios? ¿Y si ese apego que defiendes con tanta fuerza es la cadena que no te deja avanzar? Soltar. Qué palabra tan sencilla y al mismo tiempo tan difícil de aplicar. Porque soltar no significa abandonar, ni rendirse, ni perder. Soltar en el reino de Dios es un acto de confianza profunda. Es decirle al Señor, esto ya no lo puedo cargar yo, tómalo tú. Pero para muchos, soltar parece una amenaza. La mente nos engaña haciéndonos creer que si soltamos el control, todo se caerá en pedazos. Que si dejamos ir ese plan, esa persona, esa seguridad aparente, nos quedaremos vacíos. Y ahí está el error. Creer que lo que tienes en las manos es mejor que lo que Dios tiene preparado para ti. Imagínalo así, un niño aferrado a un viejo globo a punto de explotar. Llora si se lo quitan, aunque esté en peligro. Pero el padre que ve más allá tiene en su espalda una cometa lista para volar. El niño no lo sabe, porque está tan enfocado en lo que podría perder que no puede imaginar lo que está por recibir. Así somos a veces con Dios. Le pedimos bendición, le rogamos por libertad, pero al mismo tiempo nos aferramos a lo viejo, a lo dañado, a lo que ya no está alineado con su voluntad. ¿Cómo puede Él llenarnos si no soltamos lo que ocupa el lugar? ¿Qué estás reteniendo con tanta fuerza que ya te está desgastando el alma? Y si ese trabajo, esa relación, esa idea ya no es parte del plan de Dios y solo te está retrasando. Soltar es un acto de fe que dice, confío más en lo que Dios va a hacer que en lo que yo estoy intentando sostener. Y eso requiere valentía, porque tu carne va a resistirse. Tu lógica te va a decir que no es el momento, que aún puedes manejarlo, que aún puedes arreglarlo, pero tu espíritu ya sabe que es tiempo de abrir la mano. Jesús lo dijo claro, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Es decir, mientras más te apegas a lo que crees que te da seguridad, más lejos estás del verdadero propósito. Desde un enfoque psicológico, el acto de soltar, lo que los expertos llaman desapego consciente, libera al cerebro de ciclos tóxicos de ansiedad. Permite que la mente recupere su equilibrio, que el cuerpo respire de nuevo, que la vida retome el ritmo natural de crecimiento. Y espiritualmente, es como quitar una piedra del camino para que fluya el río de Dios. A veces no se trata de que Dios esté tardando en bendecirte. Se trata de que aún no hay espacio en ti para recibir. Y no hablo solo de cosas materiales. Hablo de paz, de claridad, de sanidad emocional, de propósito.
Hay bendiciones esperando, pero requieren manos libres. Y mientras las tuyas estén ocupadas sosteniendo lo que ya caducó, no habrá lugar para lo eterno. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces has orado por dirección, pero no has soltado la ruta que tú mismo trazaste? ¿Y si el milagro que estás esperando está del otro lado de una decisión difícil, pero liberadora? Dios no te está pidiendo que sueltes porque quiere verte sufrir. Te lo pide porque sabe que ese acto será tu liberación, que cuando dejes ir sentirás un peso menos y una fe más firme. Y aquí va una verdad que solo entienden los que han aprendido a confiar. Soltar no es perder. Es hacer espacio para lo que vale la pena eternamente. Tal vez sueltes una persona y recibas sanidad. Tal vez sueltes una expectativa y recibas dirección. Tal vez sueltes una temporada y recibas propósito. Pero en cada renuncia, Dios no te deja con menos, te da algo mejor. Así que hoy, con amor y autoridad, te invito a mirar tu interior. ¿Qué debes soltar? ¿Qué estás reteniendo que ya no te edifica? ¿Qué estás sosteniendo por miedo y no por fe? Dios te está llamando a abrir tus manos, a confiar, a dejar ir lo que no puedes cambiar para abrazar lo que solo Él puede darte. Soltar no es perder, soltar es confiar, soltar es prepararte para todo lo que el cielo está por derramar sobre tu vida. Número 6. El verdadero descanso solo viene cuando dejas de luchar solo. ¿Por qué estás tan cansado si oras todos los días? ¿Por qué, si dices confiar en Dios, vives como si todo dependiera de ti? Esta es una de las contradicciones más comunes entre creyentes sinceros. Personas que aman a Dios con el corazón, que oran, que sirven, que claman, pero siguen sintiéndose exhaustas, como si llevaran una mochila invisible en la espalda, llena de piedras que se niegan a soltar. Y es que no basta con orar si luego te levantas de rodillas para seguir peleando con tus propias fuerzas. Dios no solo quiere que le hables, quiere que le entregues, que le sueltes, que lo dejes obrar. El descanso que Él ofrece no es el mismo que da una tarde libre, un viaje o una meditación. Es un descanso profundo del alma, un descanso que solo llega cuando decides dejar de luchar solo. Imagínalo de esta manera: un nadador en medio del océano, cansa sus brazos intentando mantenerse a flote, lucha contra las olas, jadea, se desespera, hasta que recuerda algo: tiene un chaleco salvavidas. Estaba ahí desde el inicio, pero por miedo o por orgullo no lo había activado. Así es el creyente que ora pero no confía. Tiene la promesa, pero no la usa. ¿Cuántas veces has sentido que estás a punto de rendirte, no porque no creas en Dios, sino porque estás intentando ser Dios en tu propia vida? Y si lo que necesitas no es más fuerza, sino más rendición. Jesús nos dio una invitación tan poderosa como directa: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, no dijo que nos daría una solución, sino descanso. No prometió quitar todo el problema de inmediato, pero sí prometió que podríamos atravesarlo sin que nos destruya. Y aquí está la clave. Dios no siempre cambia la situación, pero siempre cambia tu corazón dentro de ella. Cuando decides no pelear más en tu carne, cuando dejas de batallar con tus propios recursos, entonces el cielo toma el control. ¿Y qué dice la ciencia sobre esto? Estudios del comportamiento humano han demostrado que quienes desarrollan hábitos de rendición emocional, es decir, que reconocen lo que no pueden controlar y lo entregan conscientemente, presentan niveles más bajos de cortisol, el químico del estrés. El cuerpo descansa, la mente se aclara. Lo mismo ocurre espiritualmente. Tu alma encuentra paz cuando dejas de resistirte y decides confiar plenamente. Y no se trata de pasividad,
No es cruzarse de brazos y esperar. Es caminar sabiendo que no caminas solo. Es actuar desde la confianza, no desde el desespero. Porque cuando lo haces todo desde el agotamiento, terminas viendo a Dios como último recurso. Pero cuando descansas en Él desde el principio, lo ves como tu primer refugio. Y si la razón por la que no has sentido paz es porque estás intentando resolver lo que solo puede sanar el cielo, ¿qué pasaría si hoy decides bajar las armas y levantar las manos en señal de rendición total? A veces creemos que descansar en Dios es sinónimo de debilidad, pero en realidad descansar en Él es uno de los mayores actos de fe. Es decirle: Señor, yo ya hice lo que pude, ahora haz tú lo que solo tú sabes hacer. Hay batallas que solo se ganan desde la calma. Hay puertas que solo se abren cuando te detienes. Hay milagros que solo descienden cuando te aquietas. En el Antiguo Testamento, Dios dijo algo increíble a su pueblo: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es lo que hoy te repite a ti. Porque mientras tú te agitas, te desgastas, pero mientras tú te aquietas, Él actúa. Así que hoy, baja los hombros, respira. Dile al Señor: no quiero pelear más solo, no quiero cargar más esto. Vengo a ti y descanso. Y cuando lo hagas, vas a notar algo casi milagroso. Tu mente se va a calmar, tu corazón va a latir más suave, tu espíritu se va a alinear. No porque todo se resolvió aún, sino porque al fin dejaste de luchar solo. Ese es el principio del verdadero descanso, no el que viene del mundo, sino el que viene de confiar por fin en las manos eternas que nunca fallan. Número 7. Cuando confiar duele, la fe que se construye en el quebranto. Y si confiar en Dios no se siente como alivio, sino como una herida abierta, ¿qué pasa cuando obedecer te cuesta lágrimas y aún así decides no retroceder? Muchos creen que la confianza en Dios siempre viene acompañada de paz inmediata, de alivio instantáneo, de respuestas claras. Pero hay una etapa de la fe que pocos predican y muchos viven en silencio. La etapa en la que confiar duele. Confiar en medio del dolor no es una poesía, es una batalla interna. Es pararte cada mañana con el corazón hecho pedazos y aún así decir: Señor, sigo creyendo. Es no entender nada y aún así no soltar su mano. Es orar con voz temblorosa, con la garganta seca, con las rodillas sangrando por dentro y aún así permanecer. Y esa, querido oyente, es una de las expresiones más puras de amor a Dios. La confianza real no siempre se construye en los días buenos. Muchas veces nace en el hospital, en la pérdida, en la traición, en el fracaso, en la soledad. En esas temporadas donde todo dentro de ti grita: ya no puedo más, pero tu espíritu, aunque débil, susurra: Él sigue siendo fiel. ¿Te ha pasado que obedecer a Dios te llevó a lugares más difíciles de lo que imaginabas? ¿Y si ese quebranto que estás viviendo ahora es el taller sagrado donde Dios está formando una fe que nada ni nadie podrá destruir? El oro no se forma en la superficie, se forma en el fuego, y tu confianza también. No hay fe sin proceso, no hay profundidad sin quebranto, no hay madurez espiritual sin temporadas de silencio, de dolor, de preguntas sin respuestas inmediatas. Jesús mismo pasó por eso. En el huerto, con el alma angustiada hasta la muerte, sudando gotas de sangre, clamó. ¿Y qué pidió? Que pasara de él la copa, pero terminó diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es confianza real. Esa es la fe que cuesta, la que duele, pero también la que transforma. Muchos creyentes se frustran porque creen que la fe debe evitar el dolor. Pero es todo lo contrario. La fe no evita el dolor, lo redime. Y ese dolor
Si lo entregas a Dios, no será tu final. Será el suelo fértil donde crezca una nueva versión de ti, más fuerte, más sensible a su voz, más firme en la tormenta. Desde la psicología clínica hay un concepto conocido como crecimiento postraumático. Es el proceso por el cual una persona, después de vivir una gran crisis o dolor profundo, desarrolla nuevos niveles de resiliencia, propósito y paz interior que no tenía antes. ¿Te das cuenta? Aún la ciencia confirma lo que la palabra ha dicho desde siempre. El quebranto no es el fin, es el principio de algo nuevo. Así que si hoy estás en un momento donde confiar te está costando, no pienses que has fallado. No pienses que te falta fe. Más bien, entiende que estás caminando por el mismo valle que cruzaron los grandes hombres y mujeres de Dios. Y en ese valle, aunque oscuro, hay una luz que no se apaga, la presencia de un Dios que no abandona. ¿Qué pasaría si ese dolor que tanto te pesa hoy, mañana se convierte en el testimonio que abrirá los ojos de muchos a la fidelidad de Dios? ¿Y si tu proceso no es un castigo, sino una asignación? Una asignación que te hará más compasivo, más sabio, más lleno del Espíritu. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Cada lágrima que has derramado es una semilla que Él recoge. Y aunque ahora no veas los frutos, llegará el día en que entenderás por qué valía la pena confiar, incluso cuando dolía. Así que sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando, aunque duela, porque si te mantienes firme, aún con el alma rota, lo que Dios va a construir contigo será tan fuerte que no habrá viento, ni diagnóstico, ni pérdida, ni enemigo que pueda derribarte. Esa fe, la que duele, la que resiste, la que se niega a rendirse, es la que abre los cielos. Y hoy estás más cerca de ese cielo de lo que puedes imaginar. Número 8. Dios no improvisa. Cada detalle está bajo su control. ¿Y si te dijera que eso que hoy te preocupa ya fue resuelto por Dios antes de que tú supieras que existía? ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida si creyeras de verdad que Dios no improvisa? Uno de los mayores enemigos de nuestra paz es la idea errónea de que Dios está reaccionando a los acontecimientos igual que nosotros, que algo ocurre y entonces Él tiene que armar un nuevo plan. Pero no, Dios no improvisa. Él orquesta, Él diseña, Él anticipa, Él gobierna. Tu vida no es una serie de accidentes que Dios va parchando con bendiciones de último minuto. Tu historia está siendo escrita por la misma mano que diseñó las galaxias. Y si el universo no cae fuera de su control, tampoco lo harán tus circunstancias. Eso que hoy parece caos, dolor, confusión, desvío, es parte de un plan más grande que aún no entiendes, pero que un día verás con total claridad. ¿Te has detenido a pensar cuántas cosas que hoy agradeces en el pasado parecían desastres? ¿Y si este momento de incertidumbre es en realidad un puente hacia algo que oraste hace mucho tiempo? Dios trabaja en múltiples líneas de tiempo al mismo tiempo. Mientras tú estás en el ahora, Él ya vio tu después, ya está ahí, ya preparó personas, situaciones, conexiones. Nada lo toma por sorpresa, ni esa pérdida, ni esa mala noticia, ni ese cambio de planes. Él es soberano. Y su soberanía no es teórica, es real, es práctica, es profunda. Desde la ciencia hay una disciplina llamada teoría del caos, que estudia cómo pequeños eventos pueden desencadenar grandes consecuencias. A menudo se dice que el aleteo de una mariposa puede causar un huracán al otro lado del mundo, pero para Dios no hay caos. Lo que para nosotros es aleatorio, para Él es parte de un sistema perfecto. Y si la creación natural refleja ese orden, cuanto más tu vida, que fue formada con un propósito eterno. La Escritura dice que Dios cuenta cada cabello de tu cabeza. Eso no es un dato curioso,
Es una declaración de dominio total, de conocimiento íntimo, de amor absoluto. Él no solo sabe dónde estás, también sabe hacia dónde vas. Y ya preparó el terreno. ¿Y si te dieras permiso de descansar en eso, en vez de seguir intentando controlarlo todo por tu cuenta? ¿Y si confiar en Dios fuera tan práctico como decir, no entiendo lo que pasa, pero sé que Él no pierde el control ni por un segundo? A veces, cuando la vida se sale de nuestras manos, sentimos que también se ha salido de las de Dios. Pero lo cierto es que nada que escapa de tu control escapa del suyo. Él vio ese diagnóstico antes de que llegara. Él conocía esa traición antes de que ocurriera. Él ya tenía un plan de redención antes de que tú sintieras la herida. Y no solo tiene un plan, tiene el mejor. Confía, porque todo lo que parece fuera de lugar, en realidad está en proceso. Como una sinfonía que al principio suena disonante, pero que solo revela su belleza cuando la escuchas completa. Tu historia aún está en desarrollo, y el final ya fue escrito, y es glorioso. Piensa en María y Marta, las hermanas de Lázaro. Ellas creían que Jesús había llegado tarde, Lázaro ya había muerto, todo parecía perdido, pero Jesús no llegó tarde. Llegó justo cuando el milagro sería más poderoso. Ese es el ritmo de Dios. No responde a nuestro reloj, pero jamás llega tarde. Así que hoy, deja de pelear con los por qué y empieza a abrazar los para qué. Deja de vivir como si Dios estuviera intentando resolver tu vida sobre la marcha, porque no lo está. Él ya lo resolvió. Solo está guiándote paso a paso hasta que llegues al lugar que ya preparó. Y cuando llegues, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, Él nunca improvisó. Él siempre estuvo orquestando. Y todo, absolutamente todo, habrá valido la pena. Número 9. Cuando confías, lo sobrenatural se activa. ¿Y si te dijera que hay promesas que solo se desbloquean cuando te atreves a soltar el miedo y confiar completamente? ¿Y si el cielo está esperando un simple paso de fe para derramar lo que ya fue preparado para ti? Una de las verdades más poderosas que debes guardar en tu corazón es esta. La fe no solo te sostiene, también activa lo sobrenatural. La confianza total en Dios no es un estado pasivo. Es una llave espiritual, una puerta invisible que abre la intervención divina donde antes solo había límites humanos. Pero hay una condición. Tienes que dar el paso antes de ver el suelo. Tienes que moverte antes de tener todas las respuestas. Tienes que confiar como si ya hubieras visto, aunque aún estés en la oscuridad. En la Biblia, Pedro no caminó sobre el agua cuando Jesús lo tomó de la mano. Caminó cuando decidió salir del bote. En el momento que dio el paso fuera de la seguridad, lo sobrenatural se activó. ¿Te das cuenta? La fe verdadera se lanza, no espera garantías. Y cuando lo haces, Dios responde con poder. ¿Cuántas veces has pedido un milagro, pero no has estado dispuesto a dar el paso que lo activa? ¿Y si la señal que estás esperando depende de la obediencia que aún no has dado? Hay cosas que Dios no te mostrará hasta que no avances, porque su propósito es que vivas por fe, no por vista, que camines creyendo, no calculando. Y aquí es donde muchos se detienen, porque queremos ver para confiar, pero el reino de Dios funciona al revés. Primero confías y luego ves. Y no es solo un principio espiritual, es también respaldado por la ciencia del comportamiento humano. Estudios en neurociencia afirman que cuando una persona actúa desde la confianza, incluso sin evidencia visible, su cerebro activa circuitos de creatividad, resolución de problemas y esperanza. Es decir, el cuerpo responde positivamente al simple hecho de decidir confiar. Ahora imagina lo que ocurre cuando esa confianza no está solo basada en uno mismo, sino en el Dios Todopoderoso. Lo natural
se somete a lo eterno. Lo imposible se convierte en posible. Lo sobrenatural no es un privilegio de unos pocos. Es una realidad disponible para todo aquel que decide creer radicalmente, que ora, sí, pero que también actúa, que espera, pero que también se mueve, que no necesita ver el milagro para declarar que ya es suyo, porque su espíritu lo recibió primero. ¿Qué milagro se está deteniendo porque aún no has dado ese paso de fe? ¿Qué bendición está suspendida esperando que abras tus manos y digas, Señor, me lanzo contigo? Hay un nivel de fe que transforma atmósferas, que cambia diagnósticos, que rompe ciclos familiares, que activa puertas que llevaban años cerradas, y ese nivel está al alcance de quienes deciden confiar más allá de la lógica. Confianza no es ausencia de temor, es avanzar a pesar del temor. Es mirar la tormenta y seguir caminando. Es no tener el dinero, pero dar el primer paso hacia el proyecto. Es no entender el proceso, pero seguir adorando. Hay una historia que me conmueve. Josafat, rey de Judá, enfrentó un ejército abrumador. No tenía fuerza ni recursos, pero oró y confió, y cuando decidió creer, Dios le dio una estrategia absurda a los ojos humanos: poner cantores al frente del ejército. ¿Cantar en medio de la batalla? Sí, porque la confianza radical no tiene lógica, tiene poder. Y fue ahí, en medio de la alabanza, que el Señor confundió a los enemigos y dio la victoria sin que el pueblo tuviera que levantar espada. Esa es la dimensión a la que Dios quiere llevarte. Una fe que canta cuando otros lloran. Una fe que avanza cuando todo grita detente. Una fe que atrae el cielo, porque no necesita pruebas para actuar. Hoy hay algo que Dios quiere entregarte. Una respuesta, una liberación, una oportunidad. Pero quizás está esperando ese paso de confianza. Esa oración diferente, esa obediencia sin condiciones, esa fe que no depende de emociones, sino de decisión, porque cuando confías, lo sobrenatural se activa y todo lo que parecía lejano empieza a suceder delante de tus propios ojos. Número 10. La última barrera, dejar de depender de ti mismo. ¿Y si el verdadero obstáculo entre tú y la paz no es el problema, sino tu necesidad de tener el control siempre? ¿Y si lo que realmente necesitas soltar es la idea de que tú eres el que tiene que resolverlo todo? Hay una barrera invisible que muchos creyentes nunca cruzan. Y no es falta de fe, es falta de rendición absoluta. Porque confiar en Dios no es solo un acto espiritual, es una renuncia profunda a la dependencia propia. Es admitir, ya no puedo más con esto solo, no tengo las respuestas, no sé qué sigue, pero tú sí, Señor. Y esa es una de las confesiones más poderosas que un hijo de Dios puede hacer. Lo más difícil de soltar no es el problema. Lo más difícil de soltar es la idea de que tú tienes que solucionarlo todo. Es esa presión silenciosa que te dice que si tú no actúas, todo se cae. Que si tú no lo haces, nadie más lo hará. Y eso, aunque parezca noble, es una trampa espiritual. Porque vivir así es vivir como si fueras el sostén del universo, y ese lugar ya está ocupado. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces te agotas no por lo que enfrentas, sino por todo lo que te estás exigiendo a ti mismo en medio de la tormenta? ¿Y si Dios no está esperando que seas más fuerte, sino que seas más honesto con tu debilidad? Pablo lo entendió cuando escribió: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, la fuerza verdadera no viene de resistir más, sino de rendirte más. Porque es en ese momento, cuando te vacías de ti mismo, que el poder de Dios encuentra espacio para actuar sin obstáculos.
Desde la neurobiología, los estudios sobre rendición cognitiva han demostrado que cuando una persona deja de aferrarse al control total, su sistema nervioso entra en un estado de regulación profunda. El cuerpo deja de pelear con la realidad y empieza a sanar. Lo mismo ocurre en el espíritu. Tu alma empieza a sanar cuando dejas de jugar a ser Dios. Y no, esto no es rendirse por derrota, es rendirse por confianza. Es la rendición del guerrero que baja su espada porque sabe que el general ya tiene la victoria en sus manos. Es la rendición del hijo que se lanza en los brazos del padre porque ya no necesita demostrar nada. Solo descansar. Dios nunca te pidió que fueras perfecto, te pidió que creyeras, no te pidió que lo resolvieras todo, te pidió que lo siguieras aunque no entendieras el camino. Pero mientras sigas confiando más en tus habilidades que en su soberanía, seguirás viviendo limitado, porque solo puedes llegar hasta donde tus fuerzas alcancen. Pero cuando decides depender de Él, el límite se rompe y empieza el territorio de los imposibles. ¿Qué pasaría si hoy conscientemente le entregaras a Dios esa parte de tu vida que todavía estás intentando manejar solo? ¿Qué pasaría si renuncias a ser tu propio Salvador y dejas que el Salvador verdadero tome su lugar? A veces, la verdadera liberación no viene cuando el problema se resuelve, sino cuando tú decides que ya no vas a ser esclavo de tu propio perfeccionismo. Cuando dejas de medir tu fe por tus logros. Cuando dejas de pensar que Dios te ama más cuando haces todo bien. Dios ya sabía que te ibas a equivocar. Ya sabía que ibas a sentir miedo. Ya sabía que ibas a intentar controlarlo todo antes de entregárselo. Y aún así, te ama, te llama, te sostiene. Y hoy te dice, no quiero que seas el fuerte, quiero que seas el confiado, porque mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Así que hoy, da ese paso. No el paso de hacer más ni de cargar más, sino el paso más valiente. Soltar tu autosuficiencia y descansar al fin en la total dependencia del Dios que nunca falla. Porque el mayor acto de fe no es hablar en voz alta ni hacer cosas grandes. Es aprender a decir con el corazón tranquilo, ya no dependo de mí, dependo de ti. Y desde ahí, todo comienza a cambiar. Número 11. La recompensa de la confianza. Dios honra a los que esperan en Él. Y si todo este tiempo de espera, lucha y silencio ha sido el campo donde Dios está cultivando una recompensa que no puedes imaginar. Y si Dios no solo está viendo tu fe, sino preparando una manifestación que sobrepasará tus oraciones. Hay una promesa silenciosa que recorre toda la Escritura. Dios honra a los que confían en Él. No lo hace de inmediato, ni siempre como esperamos, pero lo hace, siempre. El cielo no olvida a los que deciden esperar cuando todo dice que corran, a los que obedecen cuando todo grita que se rebelen, a los que siembran lágrimas y recogen promesas. Dios ve cuando decides no responder con enojo, aunque estás herido. Dios ve cuando apagas tu orgullo para pedir perdón. Dios ve cuando te arrodillas de madrugada, aunque estés agotado. Y Dios ve cuando eliges confiar, aunque todo parezca derrumbarse. Nada de eso pasa desapercibido, porque en el reino de los cielos, la fe siempre tiene recompensa. ¿Te das cuenta que cada acto de confianza está construyendo algo eterno? Y si el cielo está tomando nota de cada paso que das, aunque nadie más lo vea, la confianza genuina activa no solo lo sobrenatural, sino la justicia divina. Y cuando llega el tiempo de la recompensa, no hay fuerza humana ni poder demoníaco que pueda detenerla. Así fue con Job, así fue con David, así fue con Ana. Todos vivieron largos periodos de espera, incomprensión y lágrimas, pero ninguno de ellos fue defraudado, y lo que recibieron fue mayor que lo que imaginaron.
porque Dios no paga en el momento que tú quieres. Dios paga en el momento que más lo necesitas. Y cuando lo hace con abundancia. La ciencia ha comprobado que las personas que aprenden a esperar con esperanza desarrollan más resiliencia emocional, mejor salud mental y una percepción más positiva de la vida. ¿No es sorprendente? La esperanza bíblica, cuando se practica como disciplina diaria, transforma hasta el cuerpo. Tu fe no solo afecta tu futuro, sana tu presente. Y aquí está el mensaje central de este punto. Dios no solo te sostiene mientras confías, también te recompensa cuando perseveras. La promesa dice: bienaventurado el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Y esa palabra bienaventurado no significa solo feliz, significa bendecido, completo, próspero en lo invisible. Tal vez tú estás más cerca de esa recompensa de lo que crees. Tal vez Dios ha estado preparando una escena de restauración tan gloriosa que tus lágrimas de hoy serán la lluvia que riegue tu testimonio de mañana. Y cuando llegue, no vendrá sola. Vendrá con gozo, con honra, con confirmación y con la certeza de que valió la pena confiar. ¿Puedes imaginar el día en que digas: ahora entiendo por qué tuve que esperar tanto tiempo? Puedes sentir la paz de saber que cada minuto de fidelidad está siendo acumulado en el cielo y que su recompensa no se retrasa, sino que se está perfeccionando. Ese día llegará, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si prometió, cumplirá. Y si estás en medio del proceso, estás más cerca del cumplimiento. Así que sigue confiando, sigue esperando, sigue creyendo, porque hay una honra reservada solo para los que no retroceden, una recompensa celestial que está en camino. Y cuando llegue, cambiará tu historia para siempre. Número 12. Tu confianza puede cambiar el destino de otros. ¿Y si lo que Dios está haciendo contigo no es solo para ti, sino también para quienes te rodean? ¿Te has detenido a pensar que tu confianza puede ser el puente por donde otros encuentren su fe? Vivimos en un mundo donde muchos están al borde del colapso, caminando entre la desesperanza y la duda, buscando una señal, un gesto, una palabra, algo que les diga: no todo está perdido. Y ahí es donde entras tú. Ahí es donde tu historia, tu proceso, tu dolor se convierte en una herramienta del cielo, porque cuando tú eliges confiar, aunque no entiendes, aunque no ves, aunque estás roto, estás predicando con tu vida. Estás mostrándole al mundo que existe una esperanza más fuerte que el miedo. Estás diciéndole al abatido: mira, yo también pasé por ahí, pero Dios me sostuvo. Y eso tiene un poder que no se puede medir con palabras. Tu confianza no es solo tuya, es una luz encendida en medio de un mundo oscuro. Es como una antorcha en un túnel largo. No hace que el túnel desaparezca, pero le dice al que viene detrás que hay una salida. ¿Cuántas personas podrían estar necesitando exactamente lo que tú estás aprendiendo en este momento de tu vida? Y si tu testimonio, que hoy se está formando en lágrimas, mañana será la respuesta a la oración de alguien más. La Biblia está llena de ejemplos donde la fe de uno transformó la vida de muchos. La obediencia de Noé salvó a su familia. La intercesión de Abraham detuvo el juicio sobre ciudades. La persistencia de una madre sirofenicia movió a Jesús a sanar a su hija. La fe de uno tocando a muchos. Y tú no eres la excepción. Dios te está formando no solo por lo que quiere darte, sino por lo que quiere hacer a través de ti. Cada paso de confianza que das no solo abre tu camino, también abre el camino para otros. Desde la psicología espiritual hay algo llamado efecto espejo de la fe.
Las personas que están cerca de alguien que mantiene la esperanza viva, aún en medio de la tormenta, experimentan un aumento en su capacidad de resiliencia y espiritualidad. En palabras simples, tu fe alimenta la fe de los demás. Tu perseverancia es contagiosa, tu paz tiene eco, y eso cambia familias, cambia generaciones. Porque un padre que confía deja herencia de fe. Una madre que ora sin cesar abre portales de bendición para sus hijos. Un joven que decide caminar con Dios en medio de un mundo sin rumbo se convierte en señal profética para su entorno. Tú no estás siendo procesado por casualidad. Estás siendo pulido para brillar. Estás siendo moldeado para transformar. Estás siendo levantado como un testimonio viviente. Puedes imaginar el día en que alguien se acerque a ti y diga: gracias por no rendirte, por tu ejemplo, ahora yo también creo. Ese día llegará y será uno de los días más gloriosos de tu vida, porque la confianza que hoy decides cultivar no solo cambiará tu historia, será semilla de fe en la historia de otros. Así que no mires tu proceso como algo aislado. Míralo como una obra maestra que Dios está escribiendo en ti, para que muchos más puedan leerla y encontrar esperanza. Tu confianza tiene propósito, tu lucha tiene sentido, tu fidelidad está predicando, aun cuando tú no estás hablando. Y por eso, hoy más que nunca, sigue confiando, porque tu fe está cambiando el destino de otros. Número 13. La última palabra es de Dios. Hemos caminado juntos por un sendero profundo. Uno donde tus dudas encontraron respuestas, donde tus cargas comenzaron a aligerarse y donde tal vez descubriste que lo que más necesitabas no era una solución inmediata, sino una confianza inquebrantable. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte a mitad de camino. Si llegaste hasta este punto del video, no es casualidad. Es porque el Espíritu Santo te está hablando directamente y su voz te está diciendo con amor: suelta, descansa, confía, yo tengo el control. Hoy has aprendido que la preocupación no es tu hogar, que el silencio de Dios no es rechazo, que el dolor no es el final y que tu fe, aunque débil, es suficiente para mover el cielo. Has descubierto que cuando confías, el reino se mueve, lo imposible cede y Dios actúa. Y ahora quiero dejarte con una última verdad para guardar en tu corazón. La última palabra no la tiene el problema, no la tiene el diagnóstico, no la tiene la deuda, no la tiene el miedo. La última palabra la tiene el Dios que no falla, y su palabra es vida. Es sí y amén, es propósito, es paz, es milagro. Así que hoy decide no solo haber escuchado este mensaje, sino vivirlo, actuarlo, creerlo, respirarlo, compartirlo. Y si este video ha hablado a tu corazón, como sé que lo hizo, te animo a que no te vayas sin dejar tu huella aquí. Comenta abajo: confío en ti, Señor. Escribe esa frase como una declaración profética sobre tu vida. Escríbela no solo por ti, sino por todos los que van a leerla y encontrarán fuerza en tus palabras. No olvides también dejar tu me gusta. Eso, aunque parezca pequeño, es un acto de evangelismo. YouTube mostrará este mensaje a más personas y tú habrás sembrado una semilla de esperanza. Estás ayudando a que la palabra de Dios llegue justo al corazón que la necesita. Y por eso te bendigo por hacerlo. Suscríbete si aún no lo hiciste. Este canal es más que contenido, es un refugio, un espacio donde el Espíritu Santo habla, donde encontramos dirección, donde Dios confirma lo que tu alma necesita escuchar, y tú formas parte de esto. Eres familia. Quiero agradecerte por quedarte hasta el final. Eso demuestra que hay hambre en ti, hambre de Dios, hambre de verdad, hambre de algo más. Y no tengas duda, Dios va a honrar esa hambre. Te dejo con una promesa: lo que viene será mejor de lo que has perdido.
Lo que Dios ha preparado está por manifestarse y la fe que hoy ejerciste será la base del milagro que mañana testificarás. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, confía y deja que Dios sea Dios. Paz en Cristo.